última fracción, que es la fracción 9, que habla dentro de las facultades que tiene la autoridad para comprobar las obligaciones, tanto de los contribuyentes como responsables solidarios o terceros, el poder llevar a cabo la práctica de revisiones electrónicas, basándose, esas revisiones van a ser basadas en el análisis de toda la información y documentación que obra en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Y es importante que en casi todos los procedimientos la autoridad, conforme al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, que lo podemos analizar, dice que puede utilizar todos aquellos hechos, es decir, toda aquella información que cuente con que cuente la autoridad, pues puede utilizarla precisamente para ejercer sus facultades. El artículo 63 lo leo para que lo tengamos muy en cuenta. Dice que los hechos que se conozcan con el motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código, en las leyes fiscales, o que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que se lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, y de aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad o organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Haciendo un análisis, en mi muy particular opinión respecto a esta facultad de revisiones electrónicas, todavía, digo, yo no tengo conocimiento de que se haya llevado alguna o de que se estén llevando en la actualidad alguna revisión electrónica, pero yo creo que es la utilización que va a tener la autoridad de tecnologías de la información para hacer más rápido y más expedito el procedimiento de revisión, similar un poco a la revisión de gabinete que se efectuaba, pero más acortada, es decir, con tiempos más acortados. Me voy a permitir, yo creo que las cartas invitaciones que la autoridad ha llevado a cabo como parte de sus cobros persuasivos, en los cuales de manera de mera invitación, sin ser un acto de autoridad, en algunas ocasiones le dicen a los contribuyentes por escrito que detectan algunas inconsistencias y que les solicitan determinada información y que aclare en 15 días, y que si no podría ser sujeto a facultades de comprobación, que nosotros ya incluso hemos emitido como PRODECON un pronunciamiento de malas prácticas en cobros persuasivos. Nosotros consideramos que esta revisión electrónica es la consecuencia, a lo mejor, pero legal y jurídica, de cómo llevaban procedimientos como mera carta de invitación. Es decir, porque una carta de invitación, si la querías atender bien y si no la querías atender, pues igual no había ningún problema, porque no son actos propiamente formales de autoridad. Sin embargo, no son resoluciones o documentos formales. Sin embargo, aquí sí va a ser. Entonces, me gustaría leer un poquito el procedimiento y para irlo comentando conforme vayamos avanzando, ¿no? Dice que para los efectos de las revisiones electrónicas de lo previsto en el 42, fracción 9 del Código, se realizarán conforme a lo siguiente. Hago un paréntesis, ahí sí me gustaría que tomaran en consideración los plazos con que se cuentan, la oportunidad y la importancia de que efectivamente a estas sí se les haga caso, a estas preliquidaciones que se van a emitir, y vamos a hablar también un poquito o asesorar respecto de qué tratamiento se les debe de dar a estas revisiones y qué cuestiones de defensa o incluso de desahogo, de solventación en su caso de observaciones que se tengan aquí o de inconsistencias que la autoridad haya advertido, son los procedimientos que ustedes deben de tomar en cuenta. En el 53b dice que se llevan a cabo como lo siguiente. La fracción primera establece que con base en la información y documentación que obren en su poder, las autoridades fiscales van a dar a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional que en su caso contenga la preliquidación respectiva. Vámonos por partes. Hoy en día nosotros sabemos que la autoridad cuenta con sus declaraciones, con la DIM, con las DIOTS, incluso con todas las facturas electrónicas en las cuales ya tiene información. Y pues la contabilidad electrónica también. Tiene muchísima información la autoridad. Lo que me está diciendo aquí es que cuando la autoridad, y esa información pues ya obra en poder de la autoridad, no está en sus sistemas. Entonces, con base en esa información, ellos pueden de entrada a lo mejor hacer un análisis
o a lo mejor confrontan esa información que tengan, y si ellos detectan que existe alguna omisión del pago de alguna contribución o aprovechamientos o la comisión de algunas otras irregularidades, ellos lo que van a hacer es que les van a notificar electrónicamente, es decir, vía buzón tributario, esta famosa preliquidación. ¿Qué va a ser esta preliquidación? Va a ser una resolución provisional. En esta preliquidación, que digo, no he visto ninguna todavía, pero yo me imagino que va a tener que ser un documento que esté debidamente fundado y motivado, muy similar a los oficios de solicitud de información en cuanto al fundamento y motivación. Pero ahí sí van a tener que explicar en qué consisten esas supuestas irregularidades que se tengan y en qué consiste y de qué derivó, ¿no? Y de la documentación especificar o aclarar definidamente cuáles son las irregularidades. ¿Por qué? Porque en esa resolución provisional te van a requerir precisamente, van a requerir que en un plazo de 15 días, y como dice 15 días siguientes, se entendería que sean 15 días hábiles siguientes a la notificación, que se manifieste lo que a su derecho convenga, y para que se proporcione toda la información y documentación que sea tendiente a lograr desvirtuar esas irregularidades, o en caso de que efectivamente no se haya efectuado el pago y estén incorrectos, bueno, a que se acredite el pago de las contribuciones o aprovechamientos que se hayan consignado en la resolución provisional. Entonces aquí es una situación. Es muy importante ese plazo de 15 días. Supongamos que se detecte de la información del contribuyente que se llevó a cabo una venta, que tú llevaste a cabo una venta porque tú facturaste 1 millón de pesos, ¿no? Y que el sistema haya reportado y dicho, oye, tú tuviste una factura de 1 millón de pesos, pero pues no tienes ninguna declaración presentada, no se reportan esos ingresos en ese mes del 1 millón de pesos. Por cuanto hace a IVA, por ejemplo, ¿no? Lo correspondiente al IVA, los 160,000 pesos. Esos 15 días son para aclarar, es decir, se puede, supongamos que se diga, oye, es que pues en ningún momento he recibido esa cantidad de dinero, entonces por lo tanto pues todavía no se ha efectuado el pago, la razón que sea, ¿no? Para aclarar el motivo por el cual a lo mejor está en un error la autoridad. Pero supongamos que a lo mejor y sí tiene razón la autoridad y que ustedes se quieren autocorregir, pues dentro de esos 15 días ustedes pueden optar por corregir su situación fiscal y se tomaría como una corrección. Y ahí pues ustedes pueden efectuar el pago de esas contribuciones y pues gozar del beneficio de corrección, ¿no? Ahorita más adelante vamos a decir otra situación que les va a convenir mucho. En el supuesto de que ustedes no coincidan con esa supuesta irregularidad que detecta la autoridad, sí es muy importante que ustedes en esos 15 días hábiles manifiesten pues los motivos, los hechos, las razones por las cuales no estén de acuerdo y que a su vez pues puedan ofrecer todas las pruebas que señalen. Ahí nos vamos a la fracción tercera del 53B, dice que cuando ya se reciban y se analicen esas pruebas que ustedes aportaron, si la autoridad identifica elementos adicionales que tenga que verificar, puede actuar indistintamente, es decir, cualquiera de las formas que ahorita vamos a decir de diferentes formas. Una, si ya tiene todos los elementos suficientes y necesita a lo mejor más información, puede efectuarles un requerimiento al contribuyente, es decir, este ya sería el segundo requerimiento. Y en este va a otorgar, este requerimiento lo tiene que emitir dentro de un plazo de 10 días siguiente a la fecha en la que la autoridad recibió las pruebas y debe de ser atendido igual por el mismo contribuyente en un plazo de 10 días siguientes a la fecha en la cual le efectúan ese mismo requerimiento. Cabe señalar que sigue con la misma hipótesis de que cuando se emiten requerimientos durante el tiempo en el que se está efectuando el plazo de cumplimiento de esos requerimientos, pues se suspende el procedimiento, ¿no? Otra acción que la autoridad puede llevar a cabo es precisamente que solicite información y documentación al tercero. En ese caso, es decir, que lleve a cabo compulsas, ¿no? Las que nosotros conocemos como compulsas. Durante el tiempo en el que lleve a cabo la compulsa se va a suspender el plazo que ahorita vamos a comentar, que es el plazo con que cuenta la autoridad para emitir la liquidación definitiva o la resolución definitiva de esa facultad de comprobación. Y en caso de que se lleve una compulsa, la autoridad tiene 10 días hábiles para notificarle al contribuyente respecto de esa solicitud de información
que le va a efectuar del tercero, es decir, que va a realizar esa compulsa. Y esa suspensión de plazo, es decir, el tiempo que lleve la autoridad para efectuar la compulsa, no puede exceder de 6 meses, salvo que se trate de materia de comercio exterior, en la cual se incrementa hasta 2 años, ¿no? ¿Qué pasa? Se emite la preliquidación. Una vez que tú recibas tu buzón tributario esa preliquidación y que te digan las inconsistencias, tú tienes 15 días hábiles para solventar, es decir, para desvirtuar lo que dice la autoridad que es, o en su caso para autocorregir. Ofreces las pruebas o lo que sea. Si tú ofreces pruebas, la autoridad tiene precisamente, que ahorita lo vamos a decir, que analizarlas y valorarlas. En caso de que necesite información adicional, puede ya sea hacerte un segundo requerimiento a ti, que sería dentro de 10 días, lo cual tú tienes, o llevar a cabo una compulsa de terceros, pedir información de terceros, y ahí no puede llevar a cabo dicha compulsa por terceros, no puede durar el plazo en el que va a estar suspendido más de 6 meses, y si decide la autoridad por efectuar la compulsa de terceros, necesita forzosamente informar al contribuyente dentro de los 10 días siguientes respecto de tal situación, ¿no? Ya una vez que la autoridad haya obtenido la información que solicitó, la autoridad cuenta con un plazo máximo, y ojo, es muy importante este plazo, 40 días hábiles, para poder emitir y notificar, es decir, no nada más emitir, sino también dentro de ese plazo de 40 días está contemplada la notificación de la resolución definitiva, salvo que se trate de pruebas periciales, las cuales se tendrían que desahogar, y el plazo de 40 días hábiles se contaría a partir de que concluye el desahogo de las pruebas periciales. ¿Sale? Si el contribuyente exhibe pruebas, ya lo comentamos, 40 días a partir del desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que cuente el expediente. Ahora, ojo, algo muy importante, y el contribuyente no prueba ninguna prueba, no aporta ninguna prueba y no señala nada, no manifiesta absolutamente nada, en el plazo que señala de 15 días hábiles, ¿qué es lo que pasa? Esa resolución provisional, esa preliquidación que le dieron a conocer al contribuyente, pasando esos 15 días hábiles, se convierte en definitiva. Y esas cantidades, al ya ser una resolución definitiva, las va a poder cobrar la autoridad mediante el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Sale? Cabe señalar que si se concluyen los plazos, este plazo, se tiene perdido el derecho de cierta forma para manifestarlos, ¿no? Cabe resaltar qué es lo importante de este tipo de revisiones, pues que todos los actos y resoluciones administrativos y promociones de los contribuyentes respecto a esta revisión electrónica se van a presentar en documentos digitales a través del buzón tributario. Ese es el procedimiento de cierta forma, ¿no? Entonces se ve a lo mejor muy simple. ¿Qué es lo que pienso yo o para qué creo yo que a lo mejor y les va a servir a la autoridad utilizar este procedimiento? Una, porque es más rápido, acorta más el tiempo, lógicamente no nos conviene a los contribuyentes de cierta forma esos procedimientos tan ágiles que pueda tener la autoridad, pero por otra parte, viendo desde un punto de vista, a mí me ha tocado ver muchas revisiones de gabinete que hemos comentado respecto a lo mejor de la omisión de IVA, y te revisan, oye, ¿sabes qué? Te voy a revisar en carácter de sujeto directo IVA a veces hasta de 2 meses o de 3 meses. Entonces llega la solicitud de información y documentación respecto de esos meses, se otorga esa información, de solicitud de información se cumple con todo, y efectivamente ni siquiera se pagaron esos 2 meses. Y ya de ahí se tardaba tiempísimo para el oficio de observaciones, y muchísimo tiempo, y ya luego a lo mejor cerraban un oficio de observaciones y lo que hacían era, dabas la información y ahí tenías meses en que no sabías absolutamente nada de tu procedimiento y traías ahí la porque cuando llega un papelito de Hacienda, en la primera persona que recurre siempre el contribuyente es en su contador. Entonces, cuando ustedes detecten, aquí va a llegar un papelito, pero electrónicamente en el buzón tributario, cuando llegue un correo en el que esté el aviso de que se tiene una notificación en el buzón tributario, bueno, pues abrirlo, y ya cuando el buzón tributario detecten esta situación, yo les recomiendo que en todos los casos, así sea, incluso que efectivamente no hayan pagado el procedimiento y todo, presentar el escrito. ¿Por qué? Porque si no hacen absolutamente nada,
y no presentan nada ni ofrecen pruebas y manifiestan lo que sobre hecho convenga dentro de esos 15 días, automáticamente esa provisional se convierte en definitiva. Ojo, entonces realmente sí va a generar un perjuicio muy grande para los contribuyentes, el que no haga nada. En cambio, si presenta un escrito manifestando lo que su derecho convenga, o ofreciendo pruebas o señalando cualquier cosa, lógicamente la autoridad de esa manera lo obligan para que analice ese escrito, y ahí ya tendría un plazo la autoridad de 40 días hábiles para meter la resolución definitiva, y con base en ello pueda resolver, ¿no? El derecho. En contra de la resolución definitiva, pues sabemos que pueden interponer esos medios de defensa, ¿no? Entonces es algo muy importante que sí se lleve a cabo precisamente esa manifestación. Pero más aún, recordemos que está la figura de acuerdos conclusivos. Yo creo que cuando llega una revisión electrónica, la mejor fórmula que puede utilizar un contribuyente a través de sus asesores es utilizar la figura de acuerdos conclusivos. Recordemos que los acuerdos conclusivos se pueden presentar en cualquier momento, hasta antes de que se emita una liquidación. Y en los acuerdos conclusivos se tienen que señalar los hechos u omisiones, o el objeto de los acuerdos conclusivos propiamente son aquellos hechos u omisiones respecto de los cuales el contribuyente no esté de acuerdo. Y recordemos aún más, conforme a nuestros lineamientos, que se contempla que la presentación del acuerdo conclusivo suspende el plazo que se establece aquí para las revisiones, es decir, el plazo que establece para poder emitir la liquidación total, ¿no? Suspenden los plazos de las revisiones. ¿Por qué? Porque se quiere que en un procedimiento por separado pueda haber tipo de actos de fiscalización. El acuerdo conclusivo es la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque a lo mejor les llega la preliquidación determinando que existen ciertas inconsistencias de las cuales ustedes a lo mejor no pueden estar muy de acuerdo. Presentan su escrito señalando las razones por las cuales ustedes están de acuerdo o no, pero después de que presenten el escrito, ya la autoridad tiene sus 40 días para emitir la liquidación. Es decir, ahí ustedes ya no van a saber, sino hasta que notifiquen la liquidación, pues qué consideró la autoridad o qué no consideró la autoridad respecto de los argumentos que ustedes dijeron. ¿Por qué? Pues porque todo es vía electrónica, todo es por correo. En cambio, si ustedes, no obstante que hayan presentado las pruebas a lo mejor por la autoridad vía correo electrónico, optan por solicitar el acuerdo conclusivo ante la PRODECON, dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, esa cuestión fría y de llevar a cabo las cuestiones vía electrónica, y más a nada el entendimiento o las razones o la explicación de por qué se efectuó cierta cuestión de determinado tipo, etcétera, 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 puede ser precisamente argumentada y sustentada en mesas de trabajo o en los escritos a su caso que se lleven a cabo mediante el procedimiento de acuerdos conclusivos. Entonces, realmente creo yo que es una gran ventaja el que se puede utilizar esta figura de acuerdos conclusivos dentro de esos procedimientos de revisiones electrónicas. ¿Por qué? Porque si bien el procedimiento de revisiones electrónicas está previsto para que sea vía internet y que vía escritos se efectúe la comunicación de si estoy de acuerdo con la solventación o no estoy de acuerdo con la solventación, aquí mediante la figura de acuerdos conclusivos se da esa apertura para poder llevar a cabo ese arreglo o esa aclaración que en su caso amerite respecto de las inconsistencias o diferencias que advirtió el contribuyente. Eso adicional a que, siendo la primera vez que se otorga el acuerdo conclusivo, se efectúa la condonación de todas las multas, y si son subsecuentes acuerdos conclusivos, bueno, se efectúan las condonaciones conforme se lleva a cabo por la autoridad cuando se trata de una autocorrección, ¿no? En caso de suscribirse el acuerdo conclusivo. Entonces es de gran importancia para mí que tomen esta figura. Y yo lo pongo como un ejemplo, que digan, oye, mira, nosotros estamos detectando, es algo, un mero ejemplo, algo imaginativo. Oye, yo estoy detectando que tú en tu declaración de enero declaraste que tuviste ingresos por 100,000 pesos, pero yo veo tu estado de cuenta y yo veo que tuviste 1,000,000 de pesos de ingresos depositados en esa cuenta. ¿De qué se trata? Si tú tienes eso, es una diferencia de ingresos de 900,000 pesos que no me declaraste, y por lo tanto, pues yo calculo que me debes tanto de impuestos.
te llega la preliquidación señalando ese 900,000 pesos de diferencia, pues me lo depositaron en mi cuenta porque fue una donación que me otorgó mi mamá. Ah, ok, tu mamá te otorgó la de esa. Pero aún así vas a tener tú como que la incertidumbre de, oye, sí te lo aceptarán, no te lo van a aceptar, van a tener más información, no van a tener más información, porque recordemos que conforme a lo que se establece en la fracción 3 de ese 53B, dice que la autoridad, si la autoridad identifica elementos adicionales que deban ser verificados, puede actuar conforme a lo siguiente. Y ahí dice, efectúa un siguiente requerimiento en caso de que lo requiera o solicite información o documentación, ¿no? Pero ahí al final no vamos a tener, de cierta forma, genial, hay que hablar de esa línea, ¿no? Entonces vamos a ver la manera pues, va a generar una incertidumbre. Pero en cambio, si ahí el contador presenta una solicitud, bueno, no el contador, el contribuyente, a través de su contador como autorizado, a lo mejor bien puede ser, presenta solicitud de acuerdo conclusivo y dice, oye, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento de revisión electrónica de mi efectuada autoridad porque ahí me está calificando que existe una discrepancia. Y no es una discrepancia en mis ingresos, porque en mi estado de cuenta está ese dinero, pero ese dinero no es un ingreso acumulable que yo tenga. O a lo mejor, y como es una cantidad que supera de 900,000 pesos, bueno, pues sí tuve un error a lo mejor ahí de determinado tipo, no sé, lo que fuera, ¿no? Porque recordemos que son hasta 600,000 pesos, ¿no? Lo que no se debe declarar, ya si no se debe de declarar, ¿no? Pero supongamos ahí que se hace la aclaración correspondiente. Bueno, ahí ya una vez que se admite el acuerdo conclusivo, pues nosotros obligadamente le requerimos a la autoridad para que en 20 días se pronuncie respecto de eso. Y ya si ustedes conocen las razones, si efectivamente sí logra proceder, no logra proceder, o qué es lo que pasa, qué es lo que se necesita, y yo creo que se puede destrabar de manera más específica, más armoniosa y habladito, se puede decir de esta forma, y se puede llegar a un arreglo con la autoridad o aclarar esos puntos con la autoridad. Y así de esa forma, ya una vez que está bueno, se puede autocorregir diciendo, acreditando que fue a lo mejor una donación, bueno, presentando la complementaria correspondiente, declarando esa situación y se solvente. Y así ya se puede concluir el procedimiento. En caso de que no, bueno, pues ya tienes elementos, sustancia o todo, en el cual tú ya sabes a lo mejor cómo es que la autoridad piensa, por qué no te acepta el dinero, porque a lo mejor dice, oye, pues tú dices que te donó el dinero tu mamá, pero pues realmente no existe ninguna evidencia, el dinero está depositado en efectivo y pues incluso pues no desconocemos si incluso si tu mamá todavía vive, a lo mejor tu mamá ya ni siquiera existe y tú dices que te lo donó ella. Bueno, tú ya vas a conocer, porque la autoridad está obligada a fundar y motivar, tú ya vas a conocer los motivos o las razones por las cuales te está determinando, y ahí el contribuyente puede tomar la opción de decir, bueno, pues me autocorrijo, o no, sabes que yo creo que hay elementos, creo que yo tengo la razón y me puedo ir a juicio, ¿no? En su caso, entonces se puede, si se autocorrige, se puede suscribir acuerdo conclusivo por beneficio del contribuyente, o si no quiere seguir con el procedimiento de acuerdo conclusivo, se cierra este procedimiento y ahí ya la autoridad continúa todavía el procedimiento para emitir la liquidación correspondiente, que en su caso resulta. Entonces, se fijan, esta figura de revisiones electrónicas, en mi opinión, y basándome, lo digo, exclusivamente en el procedimiento que se establece en la ley, en el 53B, de cómo se va a llevar a cabo estos procesos, siento yo que es importante que tengan en cuenta la figura aquí de acuerdos conclusivos, porque la va a hacer un poquito más personalizada la relación con la autoridad para efecto de poder aclarar muchos puntos de vista que se tengan. En la experiencia que tenemos ahorita, en revisiones de gabinete incluso, que son a lo mejor las que son un poquito más frías, cuando está la revisión de gabinete, se solicita toda la información y se entrega. Y ha habido revisiones de gabinetes en las cuales pues ya casi a los 11 meses se aparece nuevamente el auditor para notificar, en su caso, o el notificador, que notifica un oficio, que es el oficio de observaciones. Y ahí, en el oficio de observaciones, es cuando ustedes se enteran realmente de lo que pasa, de lo que la autoridad dijo que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y durante esos 11 meses ustedes ya hasta se habían olvidado del asunto, porque decían, no, pues no pasó nada, yo creo que ya no va a pasar nada, ¿no? Y de repente empiezan, pues tienen esa incertidumbre de tiempo, ¿no? Y ya una vez que la autoridad señala, pues ustedes desahogan los argumentos, pero pues traen la incertidumbre de si la autoridad aceptó o no aceptó, o qué pasó, ¿no?
y tienen el acercamiento luego pues con la autoridad un poco para saber qué pasa, qué no pasa. Y sí me ha tocado ver ocasiones en las cuales cuando hablan con el auditor que lleva el asunto, pues dicen, no, no se preocupen, todo bien, no pasa nada, ustedes tranquilos, yo creo que sí lo van a aceptar, no sé. Y esperan la liquidación y nada, se vino la liquidación tal y como estaba en el oficio de observaciones, ¿no? Y desvirtúan los argumentos que ustedes presentaron del oficio de observaciones por diversas cuestiones. Y ahí pues ya el contribuyente se ve obligado a controvertir en caso de que no está de acuerdo, ¿no? En cambio, aquí como lo estamos comentando, con esta figura que pueden utilizar de herramienta, les va a servir muchísimo, porque aquí los plazos son muy cortos. Aquí el acuerdo conclusivo les va a servir tanto para ofrecer pruebas, aclarar qué es lo que realmente la autoridad pretende o qué es, cuál es la duda que realmente tiene el contribuyente, cuál es la duda que realmente tiene la autoridad por la cual detecta que existe una inconsistencia, y para en base a ello poder ofrecer la documentación o la información que crea que es más conveniente para aclarar el punto, y se hace de manera menos fluida. Entonces el procedimiento, me gustaría también escuchar qué opinan ustedes. Supongo que los antecedentes de estas revisiones electrónicas es como una mezcla entre las revisiones de gabinete y las cartas de invitaciones, de puntos más centrados, en los cuales ya la autoridad tiene información, ya detectó de cierta forma ciertas incongruencias o la omisión de pago de ciertas contribuciones, y dice, a ver, tú no has pagado esto, y por lo tanto yo veo que tú emitiste tantas facturas a lo mejor y que tuviste tantos gastos, y pues yo creo que pues debes tanto de impuestos. Y ahí yo creo que va a ser una buena opción el poder tener muy en cuenta los plazos que son, y dos, que nunca omitan, es más, que nunca dejen de presentar el escrito, es decir, atender dentro de esos 15 días la preliquidación, para que señalen lo que quieran. Es decir, así pudiera estar muy de acuerdo la autoridad, muy de acuerdo con la autoridad pudieran estar, pero a lo mejor en esos 15 días no pueden efectuar el pago de la omisión que efectúen de la contribución, presentar el escrito señalando a lo mejor que el pago se efectuó por él, cualquier escrito señalando cuestiones relacionadas con eso. ¿Por qué? Porque con esa presentación, ahí la autoridad le dan 40 días hábiles para emitir la liquidación, ya tendría que emitir una liquidación, y evitan así que esa preliquidación automáticamente se convierta en una liquidación definitiva, y con eso van a tener ustedes pues una gran ventaja a veces de tiempo, ¿no? Si es que se necesita. Adicional a los acuerdos conclusivos que lo comentamos, ¿no? Entonces, sí me gustaría a mí de cierta forma, acuérdense que las reglas que se utilizan para visita domiciliaria difieren en algunos casos, en algunos aspectos, a las revisiones de gabinete, y por ende, per se también a estas revisiones electrónicas. ¿Por qué? Porque en las visitas domiciliarias acuden a tu domicilio, y dentro de los derechos principales que se salvaguardan, pues es la inviolabilidad del domicilio, de los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que en revisiones de gabinete solicitan la información que tú vas a entregar. Y aquí en revisiones electrónicas te están diciendo, mira, nosotros detectamos esto malo. Tú desvirtúa en su caso si tú lo consideras que está mal o no, y te dan un plazo. Entonces, ese plazo de 15 días hábiles, que es propiamente con lo que la autoridad te está garantizando el derecho de audiencia, es muy, pero muy importante que lo tomen en consideración. Ya nos tocará ver, incluso cuando a algunos de ustedes les toque, Dios quiere y no, alguna revisión electrónica, pues sí me gustaría que me obsequiaran alguna copia para analizar más o menos el fundamento legal en el que se van a sustentar en su futuro, o alguna cuestión así. Yo no tengo conocimiento todavía de que se estén llevando a cabo, insisto, pero yo creo que sí es algo muy importante que tengan en cuenta el procedimiento que se lleva a cabo para estas, porque se puede generar muchas dudas. De entrada, y puede generarse a lo mejor muchas violaciones también de forma, porque por ejemplo de entrada se señala que cuando se analicen las pruebas aportadas, si la autoridad identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar así. Pero fíjense, dice, si la autoridad identifica elementos adicionales que deban de ser verificados. Es decir, puede ser que ustedes argumenten, aporten pruebas de cierta forma, y para la autoridad omite identificar algún elemento adicional, ¿no? Ahí
no lleva a cabo ninguna de estas actuaciones, es decir, no emite el segundo requerimiento ni solicita información de terceros y se tarda 40 días hábiles en emitir la resolución. Pues si no hay información solicitada, ¿a partir de qué momento se computarían esos 40 días hábiles? Pues de que ustedes aportaron las pruebas, las documentaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la autoridad se tarda más de 40 días hábiles para emitir la emisión o para notificar? Bueno, pues ahí son argumentos que dejo al aire, en los cuales podríamos tener como experiencia los plazos de las caducidades especiales que se contemplan del 46A y del 50 del Código Fiscal de la Federación. Aquí son plazos diferentes. Aquí acuérdense que dice que la autoridad cuenta con un plazo máximo de 40 días a partir del desahogo de las pruebas para la información que encuentre el expediente. Y ahí vamos a tomar mucho en cuenta pues el desahogo de las mismas. Una documental, pues en el momento se desahoga. Las periciales, pues es claro, ¿no? Que una vez que se desahogue todo el trámite de la prueba, ¿no? Que por supuesto lo merite. Entonces, el procedimiento que puede llevar a la autoridad puede tener a lo mejor fallas, o ustedes pueden llegar a detectar fallas en el caso de que exista alguna, pero siempre y cuando lógicamente conozcan del procedimiento, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran que tomemos en cuenta respecto de esta situación. Puede ser que en ese segundo requerimiento que efectúe la autoridad requiera las pólizas contables. Recordemos que las pólizas, y hablando de contabilidad electrónica, pues que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, ¿no? El catálogo muchos ya lo enviaron, la balanza de comprobación que se envía cada mes, y las pólizas, esas pólizas únicamente a requerimiento de la autoridad. ¿Cuándo las va a requerir la autoridad? Pues generalmente las va a requerir cuando solicitan alguna devolución o algo así en el cual ocupe esas pólizas y se las va a requerir. O a lo mejor en ese segundo requerimiento y con los argumentos que ustedes dicen y que ustedes señalan, pues puede ser que la autoridad pues solicite las pólizas. Va a ser mediante esta forma, ¿no? Conforme a ese segundo requerimiento. Pero, ojo, conforme está redactado el 53B, dice, de toda la información que ya obra en su poder la autoridad, estas pueden dar a conocer hechos que deriven de la omisión de contribución, y que esa información que tenga en conocimiento la autoridad, derivado de esa información, pueda conocer de hechos que deriven de la omisión de contribuciones o irregularidades. Mediante esa resolución provisional va a tener esa preliquidación. Entonces yo aquí me imagino yo que va a ser algo diferente a revisión de gabinete, por ejemplo, porque en la revisión de gabinete es una orden en la que te requieren información apenas. Aquí la autoridad nada más va a utilizar la información que lleva en su poder, que sabemos que es vasta, y va a decir, mira, de esta información que yo tengo, yo estoy detectando A, B y C, y por lo tanto yo te preliquido con base en eso. Ya va a ser algo diferente. En esta preliquidación no te va a requerir información, sino va a ser hasta el segundo requerimiento. ¿Sí me explico? Porque aquí lo que te va a requerir en esa preliquidación, en el primer requerimiento que es durante la preliquidación, va a ser que tú manifiestes lo que a tu derecho convenga y proporciones información o documentación que tienda a desvirtuar esas irregularidades, o en su caso que acredites el pago. Entonces aquí, en esta preliquidación, no te va a decir, oye, requiero que me exhibas tu póliza, requiero que me exhibas esto, requiero que me exhibas el otro, para analizarlo y ver si estás bien o mal. No, aquí ya te va a decir, yo detecto que esto está mal por la información y yo te requiero para que en 15 días tú puedas manifestar lo que te convenga y si tú así lo deseas también puedas proporcionar la información documental que desvirtúe. Si tú no presentas nada, bueno, pues yo esa ya la considero como definitiva. La impugnarás en su momento si quieres, y si no la impugnas o la consientes, pues llevo a cabo un procedimiento administrativo de ejecución. Si no, si efectivamente tú no estás de acuerdo, bueno, pues preséntame la documentación para poder lograr desvirtuar esa situación, ¿no? No sé si hay alguna duda respecto a esos procedimientos o alguno, porque veo que hay varios de Jalisco, del DF, hay uno de Puerto Peñasco, Armando, qué padre, ahorita allá, de Chihuahua. No sé si en sus ciudades la autoridad haya efectuado. Tengo entendido que todavía ninguna lleva a cabo alguna facultad de las revisiones electrónicas que se contemplan en el 42 fracción 9. Pero en caso de que haya alguna, bueno, pues con gusto nosotros podemos apoyarlos en la Procuraduría, ¿no? Y tengan muy en cuenta que ese procedimiento de acuerdos conclusivos yo creo que va a ser una herramienta
indispensable, diría yo, para estos procedimientos de revisiones electrónicas. A mí me ha tocado ver muchísimas revisiones de gabinete que revisan impuestos pues, como el IVA, de un mes, de un mes no, de 2 meses, a lo mejor 3 meses, en los cuales pues, es evidente que el contribuyente no había efectuado los pagos conducentes, y pues ahí está, queriéndose corregir a veces desde el inicio, pero pues la autoridad sigue revisando y revisando y revisando, ¿no? Cuestiones de IVA. De esos meses, siendo pues que el contribuyente ya sabía que no había pagado y quería pagar, ¿no? Entonces aquí yo creo que eso lo va a agilizar de una parte, pero pues sí tiene que ponerse muy, pues tener muy en cuenta, ponerse muy vivos los contribuyentes para que efectivamente verifiquen que los procedimientos se lleven a cabo en los plazos señalados. Principalmente los 15 días que tienen para emitir la contestación ustedes para desvirtuar o manifestar lo que su derecho convenga, y si hay un nuevo requerimiento, 10 días, ya sea para que la autoridad les dé un segundo requerimiento o para que las autoridades les informen respecto a una compulsa de terceros. Y una vez concluidas esas compulsas, que no pueden exceder de 6 meses, en su caso de que exista, y que esté desahogado todo, la autoridad no puede tardarse más de 40 días hábiles en emitir la liquidación correspondiente. No sé si hay alguna pregunta, tenemos casi 20 minutos para aclarar cualquier punto que se tenga. Cuando ya existe una liquidación, aquí, no procedería acuerdo conclusivo, recordemos. Y ahí se tendría que iniciar, cuando exista la liquidación, pues efectuar los cómputos para la impugnación, ya sea recurso o juicio contencioso administrativo. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algo más respecto de este tema del 53B del Código Fiscal de la Federación. Pues nada más, ahora sí que encomendarnos a que no les llegue alguna revisión electrónica, va a ser muy ágil. En algunos que interpusieron amparo contra contabilidad electrónica y que también en esa solicitaron la suspensión del buzón tributario, además del envío de la contabilidad, pues tienen suspendido el uso de buzón, y pues yo creo que si tienen suspendido el uso de buzón no van a poder llevarse a cabo las revisiones electrónicas por parte de la autoridad, porque como bien lo señala la última parte del 53B, dice que todos los actos y resoluciones administrativos y las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario. Entonces, pues ellos van a evitar que se pueda llevar, si está el buzón tributario suspendido, pues una de estas facultades, ¿no?, de revisión electrónica. Bueno, pues si no existe ninguna duda, pues les agradezco. Ahora sí, yo creo que me comenté muy rápido este tema. Pero quedo a sus órdenes para cualquier duda. Les voy a dejar mi correo, bueno, el correo de la delegación y también el mío, para que cualquier duda que tengan, pues con gusto los podamos apoyar, ¿no? Y es muy importante también, pues digo, que tengan pues contacto, ¿no? Que me pongo a sus órdenes para cualquier duda que tengan ustedes, con muchísimo gusto, o para cualquier situación que se les presente en materia de nuestra competencia. He tenido ahorita, todavía sigo teniendo varias quejas por devoluciones, en las cuales se tardan mucho, inmovilizaciones de cuenta, que también nosotros con mucho gusto podemos apoyar en esas situaciones, de IMSS también, de Infonavit, en las cuales pues estamos a la orden, ¿no? Para efecto de que vía procedimiento de queja, y teniendo acercamientos con las autoridades, bueno, pues se puedan resolver las problemáticas que tengan, ¿no? Pues si eso es todo, les doy mi número también, 2299-313877 de Veracruz, y quedo aquí a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias, Santi, y muchísimas gracias a todos aquí en la comunidad Anafinet por permitirme pues platicar con ustedes respecto a algunos temas. E incluso aparece como bloqueado, perdón, ¿cuál es? Es que dice Juan, aparece como bloqueado, pero no sé cuál. Respecto a la pregunta de Juan de Oaxaca, ¿qué correo? ¿El mío? No es ese, el correo es luis.valderas@prodecon.gov.mx.
Si gustan enviármelo, digo, no tienen ningún problema. Incluso para la comunidad, si necesitan, les voy a dar hasta mi personal para que en caso de que no les pueda llegar alguno de ellos, bueno, pues me puedan contactar. Aunque realmente les soy sincero, checo más el de la oficina que mi personal, pero bueno, pues ahí se los doy con muchísimo gusto, ¿no? Cualquier duda que tengan, recuerden que nosotros tenemos competencia en todo el país, porque la circunscripción territorial está con base en la necesidad del contribuyente, con base en el domicilio del contribuyente. ¿Sale? Muchas gracias. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias.